Buen día, mi nombre es Kevin Jonathan Hernández y en esta ocasión vamos a desarrollar la práctica de laboratorio número 4 acerca de la resistencia en los circuitos. Vamos a desarrollar una parte de la ley de Ohm y exploraremos cómo el cambio de voltaje o la resistencia influye en la corriente de un circuito. Para esto vamos a utilizar un simulador de la ley de Ohm. Verificamos algunos de los controles de voltaje para aumentar o reducir resistencia, los indicadores de corriente, y si nos fijamos en estos valores es una representación gráfica del valor de resistencia, corriente y voltaje. En este caso vamos a desarrollar la tabla 4.1.1. Para esto vamos a ajustar el valor de la resistencia en 980 ohm. Ahora ajustamos el voltaje a 1 voltio. Cuando el voltaje es 1 voltio, vemos que la corriente en el circuito es de 1 miliamperio. Si aumentamos a 2 voltios, la corriente en el circuito es 2 miliamperios. Si aumentamos a 3 voltios, la corriente en el circuito es 3.1 miliamperios. Cuando hacemos una variación a 4 voltios, la corriente en el circuito son 4.1 miliamperios. En 5 voltios, la corriente en el circuito son 5.1 miliamperios. Cuando el voltaje es 6 voltios, la corriente en el circuito son 6.1 miliamperios. Cuando está a 7 voltios, la corriente del circuito son 7.1 miliamperios. Cuando el voltaje en el circuito es de 8 voltios, la corriente en el circuito es de 8.2 miliamperios. Y cuando el voltaje son 9 voltios, la corriente en el circuito son 9.2 miliamperios. Ahora vamos a hacer los cálculos llevando la resistencia a 612 ohmios. Y continuamos de igual manera haciendo la verificación desde 1 voltio. Notamos que la corriente en el circuito es 1.6 miliamperios. A 2 voltios, la corriente en el circuito es 3.3 miliamperios. Cuando sube a 3 voltios, la corriente en el circuito es 4.9 miliamperios. Cuando está en 4 voltios, la corriente en el circuito es de 6.5 miliamperios. A 5 voltios, la corriente en el circuito es de 8.2 miliamperios. A 6 voltios, la corriente en el circuito son 9.8 miliamperios. Cuando estamos a 7 voltios, la corriente en el circuito es de 11.4 miliamperios. A 8 voltios, la corriente en el circuito son 13.1 miliamperios. Y cuando estamos a 9 voltios, la corriente en el circuito son 14.7 miliamperios. Ahora vamos a realizar nuevamente la práctica, pero vamos a bajar el valor de la resistencia a 12 ohmios. Ahora ajustamos el voltaje a 1 voltio y podemos ver que la corriente en el circuito es de 83.3 miliamperios. Si el voltaje aumenta a 2 voltios, la corriente en el circuito es de 166.7 miliamperios. Cuando el voltaje sube a 3 voltios, la corriente en el circuito es de 250 miliamperios. Si aumentamos a 4 voltios,
La corriente en el circuito es de 333.3 miliamperios. Cuando aumentamos a 5 voltios, la corriente en el circuito es de 416.7 miliamperios. Si aumentamos a 6 voltios, la corriente en el circuito es de 500 miliamperios. Cuando aumentamos a 7 voltios, la corriente en el circuito es de 583.3 miliamperios. Cuando aumentamos a 8 voltios, la corriente en el circuito es de 666.7 miliamperios. Y cuando el voltaje son 9 voltios, la corriente en el circuito es de 750 miliamperios. Una vez hemos realizado los cálculos, hacemos el llenado de la tabla 4.1.1 y graficamos. Podemos observar que a medida que el voltaje vaya bajando, disminuye la corriente. Y si la resistencia aumenta, baja la corriente. ¿Qué sucede cuando la resistencia es alta y el voltaje aumenta? La corriente es baja, pero si bajamos la resistencia, aumenta la corriente.